Gloria a Dios, nos gozamos en la presencia del Señor. Venimos a traerle al Señor una ofrenda de gratitud, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración, una ofrenda de gozo que sale de nuestro corazón, porque cuando tú alabas al Señor, cuando tú lo adoras, cuando tú le glorificas, tú le estás trayendo al Señor una ofrenda. Amén. Todo, absolutamente todo lo que tú le das al Señor, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Va a ser para acá, parece ser que hace interferencia, no sé. Amén, gloria a Dios. Entonces lo importante no es traer una ofrenda, sino traerle la mejor ofrenda al Señor. Amén. Lo mejor para el Señor, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Como somos una multitud bien grande, pero como todos tenemos buenos oídos, vamos a hablar solamente, no vamos a utilizar el micrófono hoy. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar en la semana, en la última reunión que tuvimos, nosotros fue la vigilia, amén. La vigilia que hicimos para despedir el año, para darle gracias a Dios por el año que venía. Pero esa vigilia hablábamos acerca de la vida vieja y la vida nueva, de cómo comenzar una nueva vida en el Señor Jesucristo, y lo que el Señor nos decía a través del apóstol Pablo acerca de hacer morir en nosotros lo terrenal, ¿cierto? Aquello que es del mundo, aquello que nos arrastra a hacer lo que no le agrada a Dios, y que empezáramos a vivir en una vida nueva, y hablamos de despojarnos y de revestirnos. Amén. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hoy vamos a hablar, este es el primer mensaje del año que vamos a estar dando, o que comenzamos. Y entonces, como vamos a comenzar, entonces nosotros vamos a hablar de el principio, ¿cierto? De el principio, y ese va a ser el título del mensaje en esta noche. Yo quiero que cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a presentar al Señor en este momento esta palabra que vamos a leer, y pedirle al Señor Jesucristo que a través de su Espíritu Santo Él nos ilumine, nos revele, nos aclare, nos dé entendimiento de su palabra, y que el mensaje que el Señor ha estado poniendo en mi corazón sea un mensaje que salga de la boca de Dios. Padre del cielo de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor Dios mío, para pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia, que tu gloria, que tu unción, que tu poder, Señor, llene, Señor, este lugar, Padre Santo, Señor, que tu presencia llene nuestras vidas, Señor del cielo de la gloria, y que la palabra, Padre Santo, esa palabra que sale de tu boca, Padre amado, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para que lo que tú le has enviado, Señor, y que la palabra tuya fluya, corra y sea glorificada, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 2 o 3. Amén. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor dice allí en el libro de Génesis, capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y la 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a estar leyendo
lo que dice la palabra del Señor allí en Juan 1. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice en el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Decíamos que hoy vamos a hablar acerca del principio. A mí me llama poderosamente la atención cómo comienza el libro de Génesis y cómo comienza el Evangelio según San Juan. El libro de Génesis, el escritor del libro de Génesis, de Moisés, empezó escribiendo de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. La palabra verbo en el Evangelio según San Juan, en el griego, es la palabra logos. Logos se puede traducir en verbo o palabra. Eso es lo que significa logos. Ahora, nosotros tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios. En ella no nos puede caber la menor duda. Ahora, nosotros tenemos muchas veces algunos problemas acerca, o con la gente que hablamos acerca de la Biblia, y a veces cuando hablamos con las personas católicas nos dicen que la Biblia de los evangélicos no es la misma Biblia de los católicos. Pero nosotros sabemos que la Biblia que utilizan los evangélicos es la misma Biblia que utilizan los católicos. Porque la Biblia no es evangélica, ni la Biblia es católica. La Biblia es un libro que fue inspirado por Dios, que lo escribió un pueblo al cual Dios escogió con anticipación, que nosotros conocemos como el pueblo de Israel. La Biblia, nosotros podríamos decirla, es patrimonio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fue escrita por ellos. La gran mayoría de los libros escritos en la Biblia fueron escritos por el pueblo judío, a excepción del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos, que fueron escritos por Lucas, que no era judío, sino que era un médico griego. El resto, todos eran judíos, y a excepción también quizás del Proverbios capítulo 30, Proverbios capítulo 31, que también fue escrito por personas no judías. Pero nosotros tenemos que entender que a pesar de que fue escrito por diferentes personas, en diferentes edades, en diferentes idiomas y en diferentes circunstancias, la Biblia sigue siendo, será y sigue siendo la bendita palabra de Dios, totalmente confiable. Yo le digo a la gente, no importa el tipo de Biblia que tú leas, porque la Biblia es una sola, a excepción de una traducción que yo no le recomiendo a las personas,
que es la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué yo no recomiendo esa traducción? Porque es una Biblia que ha sido traducida por un grupo en especial para sustentar una doctrina en especial. La traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras ha sido traducida por una organización que se llama Watchtower. Yo sé que usted ha oído hablar de Watchtower Organization. Es la organización que pertenece al movimiento de los testigos de Jehová. Es una Biblia traducida única y exclusivamente por testigos de Jehová para los testigos de Jehová. El resto de las Biblias, como la que nosotros normalmente leemos, que es la Reina Valera, es una Biblia que ha sido traducida, que fue traducida al español por un hombre llamado Casidoro de Reina y revisada por un hombre llamado Cipriano de Valera, dos sacerdotes católicos. Pero la Biblia, en todo su tiempo, en todo su recorrido, ha venido siendo revisada, y no solamente por un pueblo cristiano evangélico, sino por personas de diferentes denominaciones religiosas: católicos, evangélicos, protestantes, adventistas. Han tenido que ver con la revisión y la traducción de los manuscritos originales a nuestros días. Por eso nosotros podemos decir que es totalmente confiable, que no está aquí para sustentar una doctrina en especial. Los testigos de Jehová no la utilizan, pero esta la utilizan. Por ejemplo, los adventistas, el movimiento adventista del séptimo día, ellos utilizan la Biblia Reina Valera. El movimiento de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días utilizan la Biblia Reina Valera, aunque ellos son un movimiento pseudo cristiano, porque ellos dicen ser cristianos, pero tienen la Biblia, pero encima de la Biblia tienen el Libro de Mormón. Ahora, pero ellos utilizan la Reina Valera porque saben que es una Biblia totalmente confiable, que no fue escrita para sustentar la doctrina del pueblo católico, no fue escrita para sustentar la doctrina del pueblo evangélico, no fue escrita para sustentar la doctrina de los adventistas, ni fue escrita para sustentar la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Por eso es importante. Ahora, si tú tienes un amigo o una amiga que pertenezca al movimiento de los testigos de Jehová, o tú tienes una Biblia del movimiento de los testigos de Jehová, la puedes utilizar para comparar ciertos textos bíblicos, que lo que está pasando con la Biblia, la traducción al Nuevo Mundo, las Sagradas Escrituras, es que ellos quieren desvirtuar la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo. De tal manera que en Juan 1:1, cuando dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la Biblia de la traducción al Nuevo Mundo, las Sagradas Escrituras, dice: en el principio la palabra era con Dios y la palabra era un Dios, poniendo al Señor Jesucristo por debajo de Dios, siendo el Dios. Ahora, cuando ellos hablan del Espíritu Santo, cuando allí en Génesis 1:2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ellos traducen: y la fuerza vital de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es bien interesante que nosotros podamos entender por qué. Porque posiblemente la palabra que se refiere, que la Biblia utiliza para espíritu, es la misma palabra que se utiliza para viento. Por eso cuando dice la Biblia que el Señor sopló espíritu de vida, es que entró aliento de vida, un viento entró en el hombre y lo llenó de vida. Ahora,
Lo que es importante es que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros